Muy buen día. Les saluda el programa Sena Emprende Rural, SER, del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Huila invita a toda la comunidad SENA a participar en la campaña. No bajemos la guardia, si nos relajamos nos podemos contagiar. Bueno, empezamos con una caricatura. Aquí está el señor Pepito Pérez, donde él comenta que la ubre de las vacas corrientes es muy pequeña, por lo cual produce muy poca leche. Esta leche solo le alcanza a la vaca para alimentar su becerro. Él concluye que en cambio la ubre de las vacas finas es muy desarrollada, lo que les permite producir gran cantidad de leche para la cría y inclusive sobra leche para comercializarla. Con la inseminación artificial es posible cubrir una vaca corriente con un semental fino. Así se obtiene una cría cruzada con ubres medianas. Cuando hablamos de semental fino quiere decir un toro especializado en una raza lechera, ¿sí?, que transmita la capacidad de producir buena leche. Entonces, obviamente, aquí tenemos la imagen de la vaca que veíamos en la imagen anterior de la caricatura, con ya un toro de mejor genética, que nos va a permitir un ganado cruzado que va a tener la genética de estos dos animales, lo que permite que estas ubres ya produzcan un poco más de leche para obtener mejores ganancias. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo? Entonces vamos con las generalidades de la inseminación artificial. Entonces, existe la necesidad de avanzar en el mejoramiento genético para que nuestra finca supere tasas de crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir? Que podamos producir mayor cantidad de elementos, de alimentos, para obtener una mejor ganancia económica. De esta manera podemos seguir promoviendo y mejorando la cantidad y calidad en la producción ganadera. Esto se puede lograr a través de la inseminación artificial. Recordemos que la ganadería consta de distintos factores que se deben considerar exitosa y rentable, ¿sí? ¿Qué se hace para que la ganadería pueda ser exitosa y rentable? Podemos aplicar diferentes técnicas que nos permitan mejorar en muchos aspectos. ¿Cuáles aspectos serían los básicos que tendríamos que tener en cuenta? Entonces, nosotros conocemos que hay 4 pilares de la producción. ¿Cuáles son esos 4 pilares? La nutrición. Entonces, un animal que se esté alimentando adecuadamente, que pueda ingerir los requerimientos nutricionales que requiere, va a ser un animal que va a producir lo que tenga capacidad de hacer, ¿sí? La sanidad, que nosotros tengamos protocolos sanitarios en nuestras fincas adecuados, que los animales que tengan una enfermedad sean atendidos, que los animales puedan recibir sus desparasitaciones adecuadamente en el tiempo que son y que sean animales sanos. El manejo, que no les causemos estrés, que el animal esté en un ambiente adecuado, que tenga su zona de confort. ¿Para qué? Para que pueda producir mayor cantidad de expresar su potencial genético. Y en la genética, que es sumamente importante, recuerden que yo puedo tener nutrición, puedo tener sanidad y puede tener los animales un excelente manejo, pero la genética es la que me va a decir hasta dónde el animal tiene capacidad de producir. Entonces, yo puedo, una vaca que tiene buena genética, ¿sí?, con buena nutrición, buena sanidad y buen manejo, puede producir la capacidad de leche que le dé su genética, ¿sí? Este último es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir ver a nuestra finca como una empresa ganadera y ser más rentables, ser más competitivos en el mercado. Esto le va a dar un valor agregado a mi producción, a mi finca, ya sea para cuando la vaya a vender o para que vaya creciendo poco a poco y se vuelva cada vez más rentable. Vamos a hablar de diferentes términos
de inseminación artificial. El primero es que es un procedimiento artificial para obtener reproducción animal donde interviene la mano del hombre y logra que se ponga en contacto las células sexuales del macho con el óvulo y todo esto ocurra dentro del aparato reproductivo de la hembra, ¿sí? Entonces es llevar de manera artificial los espermatozoides al óvulo directamente. También es un método de reproducción por el cual se sustituye un aparato natural del macho, o sea, el pene, por un sistema instrumental en el que el hombre interviene en cada una de sus etapas. Entonces aquí podemos ver la imagen donde ya no entra de manera vaginal el pene, sino que se introduce una pistola con ese material sexual del macho. También se conoce como la colocación de espermatozoides en los genitales femeninos por medios artificiales. Es también una técnica moderna aplicada por el hombre con el fin de conseguir la fecundación de hembras sin la presencia física del macho. Entonces, aquí podemos ver en la primera imagen, que está en la parte izquierda, un espermatozoide. Y en la parte derecha podemos ver un óvulo que tiene muchos espermatozoides que están tratando de fecundarlos. Y luego, a la parte inferior, podemos ver ya el óvulo haciendo, digámoslo así, ya con el proceso de fecundación. Quiere decir que ya el óvulo fue fecundado por uno de estos espermatozoides. Bueno, para poder nosotros hablar de inseminación artificial tenemos que conocer la historia de la inseminación artificial. Entonces, la primera información que se cuenta se remonta a la época pastoril, ¿sí? De acuerdo con las citas presentes en la Biblia, las mismas hacen referencia a prácticas mediante las cuales se inseminaron ovejas en celo con semen de un carnero, pero pues realmente no se conocen esos métodos, ¿sí? En el siglo XIV se cuenta de una leyenda de un árabe que extrajo en un paño semen de un caballo famoso, luego lo introdujo en la vagina de una yegua en celo y consiguió fecundarla. Datos ya científicos ocurren en el año 1776, que marca un hito en la historia, ya que estas investigaciones se crean sobre bases científicas y se reconoce al señor Lázaro Spallanzini como el primer científico que logró la inseminación artificial de una perra para obtener la primera camada de cachorros. También, a principios del siglo XX, el profesor Elías Ivanov y su escuela fue uno de los países que más influyó en el progreso de esta técnica. Durante mucho tiempo marcó las pautas de inseminación artificial en el mundo, pasando luego estos elementos a Europa y más tarde a América. El profesor Amantea, en 1914, un científico italiano, inventó la primera vagina artificial, facilitando de esta forma la extracción de semen en las mejores condiciones, ¿sí? Condiciones obviamente con mayor sanidad, para poder empezarlo a utilizar en especies domésticas de mayor tamaño. Aquí podemos ver cómo está conformada una vagina artificial bovina, ¿sí? Tiene una entrada de agua tibia en la parte superior, podemos encontrar la imagen. También tiene un cono de goma, un caucho, un cono tubular, una cubierta exterior y un tubo colector, que es por donde va a pasar el semen y se va a lograr extraer. Bueno, también en la parte de abajo encontramos una vagina artificial ya más comercial, de las que se encuentran en el mercado. Bueno, esto es por el momento la primera actividad. Vamos a desarrollar el taller de acuerdo a esta información recibida y la próxima semana estaremos adelantando la siguiente actividad. Muchas